Un saludo para todos los videoyentes de Culturama. Hoy con un tema supremamente importante e interesante. Vamos a hablar sobre la radio alternativa, esos otros modos de hacer radio, esos otros modos de llegarle a la gente, de construir sentidos y de experimentar. Y para hablar de eso, pues tenemos aquí a un invitado súper especial, Robinson Pérez. Es correcto, Andrea, muchas gracias. No, a ti, gracias por estar aquí con nosotros. Robinson, radio alternativa. Así es. Ese es el medio que representas, que has generado. ¿Cómo surge toda esta idea? Y pues es que se llama alternativa. ¿Por qué? Bueno, pues tras micrófonos y tras cámara le contaba un poco yo a ella que pues el tema de la alteridad o de la radio alternativa tiene que ver un poco con la experimentación de la radio, de jugar a la radio, de hacer lo que hacían antiguamente como se les conocía a las personas que eran íntegras en estos procesos que se les llamaba hombres de radio. Entonces es en medio de esa integralidad de producir, de generar contenidos, de buscar historias, de narrar, pues llega algo que se conoce como la radio alternativa, pero es una radio experimental casi que performance, es un proyecto que está en constante evolución y cambio y que siempre está jugándole sobre todo desde el periodismo clásico y dinámico, porque es que el periodismo clásico también es un poco, coarta un poco a veces la participación de la gente, en este caso es periodismo clásico, dinámico, y cuando me refiero al periodismo clásico dinámico me refiero es a la creación de perfiles, de crónicas, de reportajes, de radioarte, de lo que sea. Porque en últimas uno puede jugar con el sonido y viene prácticamente a poner en cintura y en los productos esa alteridad de la radio. Otro concepto, digamos, ¿por qué alteridad? Porque es una mezcla, es un acrónimo, perdón, de la palabra alternativo y alteridad. La alteridad desde la percepción del alter ego, o sea, del otro, de escuchar la voz del otro, se supone que los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares, alterativos y llámese como quiera denominarlo, pues deben tener la función y la responsabilidad social de poner la voz del otro, ¿sí? Por eso decía el padre Salcedo, de la voz de los que no tienen voz, eso tiene que cumplirse dentro de ese objetivo puntual y la alteridad de la radio tiene que ver con eso. Y por otro lado, Jesús Martín Barbero en algún momento relacionando todo el tema de la cultura, sobre todo yo le llamo así la cultura transitoria o transicional en el espacio y el tiempo, que es cambiante, o sea, es una radio dinámica que no necesariamente se tiene que ajustar a un cubículo de radio, o puede ser itinerante en la calle,
o la podemos hacer en cualquier lugar. O sea, fíjate que son varios elementos que se complementan, pero también es experimentar desde la cultura, desde la concepción de que podemos imponer no, pero sí podemos plantear más bien propuestas que cambien los paradigmas en las formas de hacer radio, porque no todo está dicho. Ok, por eso es que lleva 10 años de proceso, aunque por supuesto tú llevas mucho tiempo ya en el proceso como tal de la radio. ¿Qué se ha hecho en todos estos 10 años de trabajo? Uy, se han hecho muchas cosas. Realmente esto es un ejercicio que no para, es un ejercicio que realmente es amor al medio, amor a este proceso. Y bueno, yo recuerdo que cuando me enamoré de la radio, pues escuchando las grandes voces, que de hecho curiosamente conocí a la persona, con el paso de los años vine a conocer a la persona con la cual me enamoré de la radio y me cuenta toda su historia. Me estoy refiriendo a, que en paz descanse, a Gaspar Ospina, a Calimán. Me enamoré de la radio y creería que nosotros prácticamente la mayoría de los medios alternativos comunitarios y populares y sobre todo la radio, somos hijos de la radio comercial, indudablemente. Entonces yo me enamoré escuchando precisamente a este personaje en su momento y la última entrevista curiosamente me la dejó él, de su vida, de experimento. O sea, fíjate que nada en la vida es casualidad, sino esto fue Causalidad. la causalidad de, digamos, de nuestros deseos y de nuestras pasiones respecto a lo que queremos y amamos. Y en ese orden de ideas, pues, se me fue la pregunta que me dijiste para reforzar. Te estaba preguntando sobre los 10 años que lleva Radio Alternativa. Entonces ahora, en ese orden de ideas, pues, tuve que investigar un poco parte del ejercicio de lo que ha sido la dinámica de la radio a través de la historia, porque previamente creería yo, y lo más lógico es conocer la historia de lo que hacemos, para saber que desde ese contexto que estamos estudiando y que nos guste y que estamos trabajando, qué podemos hacer, qué podemos fabricar, qué podemos reinventar y qué podemos reutilizar que nos puede servir, sobre todo hoy en la actualidad con el tema del movimiento de las nuevas tecnologías. Entonces han pasado muchas cosas y entre eso, pues obviamente el proyecto, no solamente el nombre Robinson Pérez, sino se transforma también se extiende a este nombre de Radio Alternativa, pues ha sido muy reconocido precisamente porque marca una distinción en la forma de hacer el contenido, no queriendo decir que sea diferente a los demás, no queriendo decir que sea más que los demás, no, sino que pues otra forma. es otra forma, sí, es otra forma que puede ser similar incluso, pero en la forma y en las estructuras narrativas que encuentras allí son un poco distantes en cómo se hace la radio en algunos momentos. Pero bueno, no está lejos tampoco porque sería decir, no, este man está desorbitado y está contando cosas o está haciendo cosas que de pronto nunca hemos escuchado. Pues más allá de eso, es más bien como jugar con la radio, ¿no? Es como enamorar. Y pues de esos 10 años obviamente han habido premios, han habido reconocimientos, el galardón, digamos, máximo que tuvimos nosotros acá con este proceso fue un premio Álvaro Gómez Furtado, que es un premio de periodismo que entrega el Consejo de Bogotá, pues que para mí no me dice nada, en el sentido de que los títulos no son absolutamente nada, simplemente, o sea, yo no vivo de, ¿cómo se dice?, de las glorias del pasado, sino hay que seguir produciendo. Pero estos reconocimientos a uno de todas formas sí le dan como un estatus y lo vuelven un referente a uno en el ejercicio. Entonces la gente quiere saber, oiga, chévere, ¿cómo lo hace? Cuéntenos un poco de su experiencia, enséñanos, compártanos, y de ahí viene la parte dentro de esos 10 años. Entonces la radio no solamente se produce, no solamente se experimenta, no solamente se crea, sino que también se comparte. Entonces es como decir, como cuando dicen lo de la energía no se destruye, sino que se transforma. Lo mismo pasa con la radio. Entonces la radio no se destruye, se transforma, crea, genera, en fin, es dinámica como bien lo decías al inicio. Fuera de micrófonos me estabas hablando de un laboratorio que me pareció sumamente interesante y que me gustaría que nos contaras para que también los oyentes se conecten en algún momento y escuchen este ejercicio tan interesante. Bien, alguna vez leyendo a un autor que se llama Armand Van Sevre, lo recomiendo, con un libro que se llama El lenguaje radiofónico. El libro es un poco complejo por los términos, además porque él estudia todo lo que tiene que ver con la semiótica de la radio, o sea, lenguaje puntualmente, pero desde los códigos y los significados que estos transmiten en el código sonoro. Es decir, mi voz, que es la parte de, digamos, de la palabra, ¿sí? Esa palabra se genera obviamente por el impulso de todas las cuerdas bucales y todo, bueno, todo como la lógica, el aparato fonador, sí, todo lo físico y toda la vaina. Pero más allá de eso, es la intención que tiene ese lenguaje con el cual yo me voy a expresar. La intención primero intelectual y la expresión también con la intención con la que yo comunico eso. Entonces esa voz tiene unas tonalidades, unas intenciones, unas formas de manifestar.
Ahora eso aunado, acompañado con música, y ahora eso complementado con, ojalá, un efecto de sonido, pues naturalmente eso se convierte no solamente más allá de un producto, porque no es un producto comercial, pero pues así nos han hecho creer, sino pues me refiero a un producto sonoro, puede generar una serie de emociones y de cambios psíquicos, si se le quiere llamar, dentro de las personas. Entonces, el sonido tiene una implicancia, o sea, tiene una implicación fuerte en eso. Y eso lo dicen inclusive los expertos, la gente que trabaja con cine, No, ¿sí? claro, Que total, tienen que total, sí. generar emociones. Y la radio, como se supone que es el teatro de la mente, tiene que llevar a eso, a generar emociones, a transmitir, a hacer cambios y a mover el espíritu, crearía yo, y el alma de las personas, o sea, tiene que transformar algo en las personas. Entonces, volviendo al tema del lenguaje radiofónico, este señor Alman Barsebre pues hace una relación directa con eso del lenguaje radiofónico. ¿Yo qué hago? Yo hago un mapa conceptual de todo lo que el carreto que echa, leyendo ese libro como 3 veces para poderlo comprender un poco, y lo que hago es que lo traduzco y eso lo convierto ya como una especie de laboratorio en el cual yo pues le compartiré a la gente cuáles son los elementos del lenguaje radiofónico. Todo el mundo los conoce. La palabra, la música, Sonido y el silencio también estaría allí. exactamente. Y el silencio. Son 4 elementos, pero esos elementos tienen formas de esculcarse mejor, o sea, revisar mejor y por qué funcionan así y por qué esa funcionalidad cumple una labor cuando yo hago radio. Entonces, eso es básicamente el laboratorio, pero ahorita tiene que ver más con el podcast, porque estamos en una nueva era en la que, de hecho, no es novedad. El tema del podcast, eso es más viejo que la panela, solo que hoy en día, pues el nombre fue el que lo adoptaron y Steve Jobs se hizo un golazo, o sea, se metió un golazo con ese término al conceptualizar el ejercicio del podcast, porque él quería era tener una multiplataforma de emisoras. Pero realmente la cosa se salió de control y fíjate que hoy en día lo que hizo fue que liberó a la radio, por así decirlo. Entonces, digamos un poco tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo encontramos el lenguaje radiofónico y cómo eso lo anclamos a una producción y luego a una plataforma o a un ejercicio o a una forma de emitir contenido a la carta a través de un podcast X, Y o Z? Eso es como el laboratorio a grosso modo, ¿no? Porque realmente son muchos más elementos que se van encontrando uno en el camino. Y dentro de ese proceso me estás contando de un ejercicio que es la recolección de esos elementos en el medio urbano. Aquí en Bogotá, estuviste en Barranquilla. ¿Cómo fue ese ejercicio? Bueno, precisamente, entonces, todo se pone de moda por momentos, o sea, ahorita está de moda el podcast. En algún momento, recuerdo que hacia el año 2009, 2008, 2009 y 2010 se puso de moda una cosa que era más vieja, que llega siempre todo al final, pero pues llega. Hay un personaje que se llama acá en Colombia Mauricio Bejarano. Él estudia todo lo que tiene que ver con el sonido y con la acusmática, o sea, sonidos experimentales para hacer música o hacer lo que quieran. Entonces muchos músicos apelan a eso. Este Mauricio Bejarano, el hombre apela a otro gran personaje que prácticamente es el creador o bueno, como, no sé si, bueno, sí, como la persona que le apuesta a eso y se llama Murray Schafer, es un canadiense. El hombre empezó a investigar todo lo que tiene que ver con el famoso del soundscape, o sea, el sonido, el paisaje sonoro, el sonido de las calles. ¿A qué suenan las ciudades? Y él planteaba esa pregunta, ¿a qué suena una ciudad? Entonces decía que Canadá no puede sonar igual a Nueva York. Nueva York no puede sonar igual que Bogotá. Bogotá, aunque dentro de las localidades, 20 localidades que existen, cada localidad tiene una distinción particular de cada sonido. Y entonces yo quedé como la inquietud y dije, bueno, vamos a descubrir este ejercicio, cómo funciona. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y empezamos a mirar que todas las localidades y los diferentes sectores de Bogotá suenan distintos. Y dije, vamos a ver, vamos a ir a capturar el sonido. Por lo tanto, el sonido tiene orden de captura. Sacamos la grabadora y metiéndonos en la W, en la L, en la Y, en todas las calles habidas y por acá en Bogotá, empezamos a capturar el sonido para luego convertir esa captura de sonido en un programa de radio que se convirtió en Códigos Urbanos. O sea, toda esa fuente sonora que recopilé, las voces de la gente, las músicas de la calle, inclusive los comerciales de la misma calle que se encontraban, se convirtieron en un programa de radio que se supone van dentro de la lógica en un programa de radio. Entonces esos códigos urbanos se construyen con sonidos o ese programa de radio de la calle. Son 12 capítulos bogotanos y un capítulo barranquillero. Me faltan todavía más capítulos porque toma mucho tiempo hacer una producción de estas. Falta Medellín, falta Quibdó y bueno, ahí vamos como construyendo todo esto, pero es un ejercicio de larga data. Y súper interesante, maravilloso. ¿Cuántas personas están dentro de todo este recorrido y cómo trabajan, cada cuánto emiten? Bueno, la plataforma Radio Alternativa
tiene digamos, por objeto puntual rescatar la memoria. Ese es el proyecto puntual realmente periodístico, ¿no? Es que a través del periodismo clásico dinámico, como mencioné anteriormente, es rescatar la memoria, hacer memoria. Decir, ya mencioné a Calimán. Calimán, tengo la radiografía de él, ese es un proyecto que se llama Radiografías y rescata las voces de locutores, de personas que hicieron radio. Él cuenta toda la historia de lo que fue su vida en la radio, cómo le fue, y naturalmente, pues no solamente una entrevista, sino que eso viene acompañado con el lenguaje radiofónico, con música, con efectos, con voces también seguramente de otras emisoras. Entonces es una propuesta muy bonita, no solamente, sino que apela a los elementos para que haya una narrativa y una construcción sonora interesante. Entonces, la memoria es el punto importante de radio alternativa, ¿sí? Utilizando crónicas, perfiles, reportajes, radioarte, como el caso de Códigos Urbanos. Eso tiene que ver un poco con el radioarte o radio o performance, se le puede llamar también. O sea, es jugar como con el sonido siempre, pero ponerlo siempre en cintura de la memoria, siempre, que se rescate la memoria. Es decir, hay un podcast o un programa de radio, sí, que se llama Cartografías de la Memoria. Con ese programa, por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás me dio un premio, el premio de periodismo, Premio Nacional de Periodismo Fernando Quiñones, porque tiene que ver precisamente con personas que hicieron a través de el cartón resiliencia para con las comunidades que fueron afectadas por el conflicto armado. Entonces uno diría, ¿y cómo se narra eso? El programa narra con exactitud cada detalle. Con pelos y señales va narrando en el lenguaje propio del lenguaje radiofónico, va narrando y va detallando cada cosita. Entonces te mete en la película que te envuelve. Entonces esa es una forma, por ejemplo, de rescatar la memoria. También una entrevista que le hicimos a la poeta Dorita Castellanos. De pronto los que la conocen tienen que tener por lo menos unos 80 años, porque ya es una mujer pues que ha sido muy olvidada. Además fue premio de periodismo, fue embajadora acá en Colombia, bueno, en fin, eso que no hizo esa mujer, pero sobre todo fue la primera poeta de Colombia y adicional a eso fue la primera mujer que le abrió las letras a las mujeres acá en Colombia. Entonces, por ejemplo, esos detalles son parte de la memoria y la gente se ha olvidado de esos detalles, ¿sí? Nosotros somos un país sin memoria y somos un país sin memoria porque queremos parecernos a otros menos a nosotros mismos. Por eso es el problema con la memoria y por eso los medios de comunicación lo único que les interesa es la inmediatez, o muchos medios masivos lo único que buscan es la inmediatez, a excepción de, digamos, algunos canales. Voy a rescatar la Radio Nacional de Colombia, voy a rescatar los canales públicos que están haciendo un trabajo estupendo, pero de lo contrario, lo único que encuentra es, lo que te digo, una falta de identidad. Inclusive las mismas radios comunitarias alternativas han perdido la identidad de eso. Una radio comunitaria, tú vas a viajar, por ejemplo, a diferentes lugares, es decir, te voy a poner el Banco Magdalena, donde estuve. Allá hay un amigo que tiene una emisora que le ha apostado a la emisora, le ha hecho hasta lo imposible porque sea una emisora que tenga identidad y tenga una distinción, pero no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque la emisora comercial, que es de RCN, le hace las famosas tirapullas. Allá tiene una forma de trabajar distinta. Entonces, por ejemplo, la tirapulla, esa emisora que estás escuchando te va a dejar sordo, nosotros te afinamos el oído. Entonces, ¿cómo te defiendes ante esa puya? Entonces tienes que responderme y con una cuña la otra semana tú me puedes responder de la siguiente forma. Es decir, no le crea a esa mentirosa. Dice que somos sordos, que somos ciegos y somos mudos. Pero hablamos y hablamos y mira, quédate callada. Un decir. Entonces, siempre hay que buscarle la comba al palo y ellos trabajan así, de esa forma. Entonces, por ejemplo, más ante una radio comercial, un poco complejo esa pugna ya. Entonces, fíjate que son formas de narrar, de contar, de hacer la radio, otras formas dinámicas de hacer las cosas. Son formas alternativas también. Pero, ahora bien, me daba cuenta que la identidad de la radio es la copia de la otra. Y no voy a decir todas, pero casi que el 90% de las emisoras, si no 95 y casi que llegando al 99, tienen identidad de la radio comercial. O sea, no han tenido la posibilidad de entender el lenguaje de sus comunidades, de sus procesos. Desde la misma locución, claro, en la que yo siempre digo que se cambia del dial, porque muchas están es por el dial, y parece que estuviera hablando la misma persona, no se respeta esa voz que es de cada quien habla con su tono, con su timbre,
pronuncia de un modo u otro. Eso es de uno y uno no tiene por qué cambiarlo al estilo en el que hablan en todas partes, de que aquí estamos en no sé qué, como rejarto. Pero yendo al punto, ¿estás solo trabajando en Radio Alternativa? Bueno, tú me preguntabas ¿Quiénes eso. están involucrados en Bien. este proceso? Entonces, en este equipo de trabajo, pues obviamente me acompañan mis hijos, mi hija Nicole y Esteban Pérez, Nicole Pérez y Esteban Pérez, pues que han sido, ella ha sido ella tiene 13 añitos, es la locutora, a veces me colabora con algunas piezas también, inclusive para labores, y mi hijo que ha sido el gráfico, o sea, el que me colabora con gráficas, el millennial también con relación al tema de las redes sociales, porque el hombre pues ha sido, ellos tienen el tiempo para eso, digamos la colaboración también ha sido mutua en esos términos, ¿verdad? Pero no solamente se ha hecho con ellos, también se ha hecho con la gente, ¿sabes? Yo ahorita pensaba un poco y decía, bueno, porque sería un poco egoísta y egocéntrico decir de que esto lo ha hecho uno solo. Realmente, pues cuando uno ha trabajado con gente, trabajado con compañeros como Nelson Hernández, otro compañero que es el coaching de animación lectora, dice él, y lo es un coaching. Está mi compañera también, que es la animadora no en 3D, sino la animadora en 4D conmigo, la que me da las palmaditas, ánimo. Sí, digamos como que un equipo de trabajo, no, y de pues, falta de seriedad la suya. No, pero realmente son como parte del proceso. Adicional, los medios alternativos y comunitarios, la mesa local de medios de la localidad de Suba también. O sea, todo esto ha sido parte de un ejercicio casi que de apoyo de allá para acá y de aquí para allá. ¿Sí? Uno puede ser un referente, pero uno no puede pretender decir que se las sabe todas. Por más que siempre hay un aprendizaje, siempre se está aprendiendo. Siempre, obviamente, creería que uno va un poco más adelante, un paso más adelante, porque uno quiere explorarla, porque ama esto, porque le gusta, porque le apasiona, ¿sí? Pero realmente cada persona que uno se encuentra en el camino, yo creo que hace parte del equipo, queda con el sello, inclusive hasta las mismas personas que se entrevistan, hacen parte del equipo de trabajo, las personas que le aportan a este proceso, las personas con las que he hablado, las personas que me cuentan sus historias, las personas que me dan iniciativa, que me impulsan, las personas que inclusive, gente de radio me dice, Robinson, excelente trabajo, esto no lo hace ni la radio comercial, excelente trabajo, yo no sé usted de qué vive, hermano, pero sabe que lo felicito, siga para adelante. La radio nacional también me han hecho entrevistas, me han dicho, venga, bacano, bonito, qué trabajo tan excelente, siga para adelante. Entonces, fíjate, más allá del orgullo y los galardones y toda esa vaina, es una sola cosa, y es hacer esto por amor. Esto es una historia completa. Estamos haciendo historia y estás hablando de historia. En esto de la historia, ¿cómo ves a la radio alternativa de hoy en día? ¿Y qué proyecciones le ves? Uy, está compleja, está interesante la pregunta, pero es compleja también un poco, pero sí hay una respuesta y es que si la radio no se pellizca, no se pone en la pila, los productores, los creativos, sobre todo hay un tema aquí que se llama, y en mayúsculas, se llama creatividad. Infortunadamente eso está mandado a recoger. Pensar cuesta. Si nosotros no repensamos como radialistas, como productores, como periodistas, no solamente me refiero a la radio, sino cualquier producto X, Y o Z, si no estamos repensando, si no estamos creando, si no estamos leyendo, si no estamos investigando, si no estamos buscando otras posibilidades difíciles, ¿qué vamos a ofrecer? Es que es lógico, o sea, ¿yo qué voy a ofrecer si no? Yo decía alguna vez, yo no puedo dar amor cuando nunca lo he recibido. Sí, es el sentido común de las cosas. Y entonces ese es el llamado que yo le hago también a los productores, a la gente que hace medios. Investiguen la radio, esculquen la radio, no pasen entero. No crean que solamente la voz, porque todas las voces sirven. Ese cuento, perdónenme la expresión, bueno, ese carreto que se inventaron de que solamente los locutores son los que están en la radio. Y entonces, porque yo tengo una voz así espectacular, entonces ya soy... No, eso es una carreta. Yo puedo tener un tono de voz bonito porque ya me he acostumbrado y ya uno la educa, ¿no? Eso no hay duda. O sea, uno puede educar la voz. Pero todas las voces sirven, todas. No hay voz que no sirva. Ese es un carreto. ¿Hay que educarla? Sí. ¿Hay que tener dicción? Sí. ¿Hay que expresarse bien? ¿Hay que hablar? ¿Hay que comunicarse? Sí, sin duda. Eso no hay que negarlo. Pero todas las voces sirven. ¿Sí? Un decir, voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando salió este locutor que se llama Antonio Casale, ¿recuerdas? Y el hombre decían que tenía una voz muy gritona, Y vean hoy en día, son paradigmas que cambian con el espacio y el tiempo. De hecho, nosotros hace algunos años, la radio cubana, los ejemplos, o digamos las temáticas o las formas como se hacía la radio en la locución, sobre todo, eran esos referentes. Entonces eran voces así gruesas. Y estamos en la radio cubana esta hora, estamos en la radio colombiana, y unas voces gruesas, elegantes,
pausadas, con dicción, unas voces que uno decía, wow, este personaje. Sí, entonces son paradigmas que se establecen en el espacio y el tiempo y que la gente pues se come el cuento también creyendo que lo toman como referencia. Y además, hoy en día las emisoras, por ejemplo, juveniles, esas voces así todas estilizadas, todas play, como dicen hoy en día. No, es que tú tienes que hablar como la voz de Oxígeno, porque es que Oxígeno te pone bien, Oxígeno te pone arriba, Oxígeno, bla, 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 un carreto ahí. Que cualquiera lo puede hacer siempre y cuando tenga el viaje y el carreto en la cabeza. Solo que eso lo único que hace es empalagar la mentira, porque realmente no se está siendo auténtico, ¿sí? Y entonces cuando uno es auténtico, uno habla como es, sin impostar la voz, sino... Entonces, esas, digamos, son como dinámicas que digo yo a nivel general, a los productores, a los creativos. Creen la radio, reinventen la radio, lean, produzcan radio. Y a la radio comunitaria, no puede perder su identidad, porque es que hay una palabra que los acompaña y se llama comunitario. Y comunitario es el común denominador, que es el otro. La común ¿Sí? unidad. Claro, es la común unidad y tengo que trabajar de la mano con ellos. Yo no puedo hacer este trabajo solo. Fíjate que de todas maneras, aunque yo trabajo solo con mis dos chicos, trabajo también con gente, porque por decir, estos laboratorios, esta forma de compartir conocimiento, es trabajar con la gente, ¿sí ves? Y nadie está, aquí no estamos imponiendo ni nada, sino está uno compartiendo conocimiento. Y eso es más bonito todavía porque la gente le cree más a uno. ¿Ves? Esa es la historia del presente y cómo se ve esa radio en un futuro. Si se ponen pilas ahorita, pues hay muchas posibilidades ahorita, pero también puede ser peligroso y es que el tema del podcast le dio apertura a mucha gente para que hiciera. Me parece estupendo, yo estoy de acuerdo, que se libera la comunicación, que viva la información, la comunicación, que la gente ponga sus voces al aire. Yo estoy de acuerdo con eso, pero de igual forma, con calidad, con profesionalismo, con argumentos, con bases sólidas, con palabras que tengan respaldo, ¿sí? Porque de lo contrario podemos estar cometiendo errores y yo espero que no vaya a pasar, porque alguna vez escuché, por ejemplo, a un personaje que llamaba a través de las famosas pegas y hizo una pega de un secuestro. Hizo una pega de un secuestro. Y esto de responsabilidad en ese es una caso. cuestión de responsabilidad. Al personaje lo echaron de la radio, ¿sí? Estoy hablando de la emisora Candela Estéreo. William Vinasco, papá, lo puso en cintura. Oiga, hermano, es una falta de respeto, una falta de respeto con usted, con su medio, con el proceso, con la comunicación, con el periodismo, una falta de ética. Lo que pasó en estos días con estas bellezas de periodistas, ¿sí? Que yo digo, bueno, un periodista tiene derecho a emberracarse. Tiene derecho, o sea, es algo muy humano, pero no a expresarse de la forma tan baracunátana que lo hizo una persona. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, tiene que respetar, independientemente de que me haya ofendido, tiene que respetar. Pero fíjese que todo sale al aire y cómo quedan, quedan mal. O sea, es una responsabilidad muy, muy clave si vamos a hacer radio en el futuro y experimentarla. La radio no está, esa es la otra, la radio no está impuesta. Y no está terminada. No, esto sigue, esto seguirá. Entonces estamos hablando de creatividad, pero también de responsabilidad. Uh-huh. Y en esos momentos es algo difícil también, porque sin ánimo de ofender, sin ánimo de decir, pero hay mucho contenido carente de profundidad, con poca profundidad. Mucha cosa que se quiere hacer ya y que nos llegue y que nos guste. A veces la gente dura horas y horas riéndose, toteada la risa con chistes de tercer sentido, doble sentido, pero de ahí no se saca nada, no se educa. Es decir, Robinson, pareciera que se están olvidando los objetivos de la radio y de todo medio que deben ser educar, recrear, orientar, ¿cierto? Y ¿qué podríamos decirle entonces en ese caso, y ya para ir cerrando esta entrevista que ha sido maravillosa y que te agradezco realmente, qué podríamos decirle a estos jóvenes, a estos adolescentes, niños y niñas que están en su medio juvenil, en su medio comunitario, en su medio escolar, que quieren hacer radio? ¿Qué les dirías porque tienes la experiencia para decirlo? Bueno, hagan medios de comunicación con calidad, como ya lo dije, con argumentos, con pensamiento y con creatividad. Pero si ustedes quieren jugar, por ejemplo, con el tema, yo lo he hecho. O sea, yo utilizo la lógica del marketing. Utilizo la misma lógica del marketing para hacer, por ejemplo, para promocionar la panela. Utilizo la misma lógica del marketing, el mismo lenguaje así seductor, interesante, con una voz espectacular, para promocionar la guayaba, para promocionar la bicicleta. Se hace una cuña que tenga que ver con el tema. O sea, ¿por qué no? Juguemos con eso también. Si ellos nos quieren imponer, pues utilicemos las lógicas de consumo para hacer lo que nos gusta a nosotros, la soberanía alimentaria. O sea, ¿por qué no?
Utilicemos todo lo que está pasando ahorita en el lenguaje millennial, en el lenguaje de los baby boom, que es todo lo que tiene que ver con el shitposting, con el clickbait, ¿sí? Utilicemos todos estos lenguajes masivos que se están utilizando dentro de los jóvenes para hacerlo exacto. Bueno, el shitposting, le explico un poco. El shitposting es posteos de miércoles, o sea, basura. Esas mismas lógicas utilicémoslas para producir radio, ¿sí? Esas mismas lógicas, el Instagram, para contar una historia en un minuto. Por ejemplo, ahorita que tienen la posibilidad en un minuto. ¿Cómo contar y narrar una historia en un minuto? ¿Cómo lo haces? ¿Ves? Esas son formas y posibilidades de hacer radio. ¿Cómo contar, narrar, por ejemplo, para WhatsApp? Yo lo he hecho. ¿Cómo narrar una historia en 2 minutos? Cuénteme una historia con argumentos en 2 minutos con lenguaje radiofónico, como es. Hágalo. No es tan fácil, lo que yo te decía anteriormente. Pensar exige. Y esa exigencia toma sentarse, toma tiempo y toma, pues obviamente, exige. Realmente es muy exigente. Esa es la invitación que yo hago realmente, no solamente a los jóvenes, a todo el mundo. Mil gracias, Robinson. Gracias. Y bueno, muchos éxitos. Ahorita hay un evento. Después te preguntaremos cómo te fue en ese evento y le contaremos también a nuestros videoyentes de qué se trata. Bueno, ¿se nos quedó algo en el tintero? No, pues no sé, de pronto Yo sí creo que se alguna nos inquietud. quedó Quedaron algo. muchas cosas, ¿A pero... dónde puede ir la gente ok. para escuchar todos estos contenidos? Bueno, yo trato de pasar de agache, por así decirlo, con la radio. Ella habla sola. De hecho, uno tiene, sin ser egocentrista, a veces yo trato de pasar de agache por lo que te digo. Pero la gente la identifica ya después, empieza a mirar, ay, bacano, me gusta cómo dice ese contenido. ¿Cómo lo hiciste? Pero bueno, yo los invito sí para que pues revisen las redes sociales. Mi nombre es Robinson Pérez con W, Robinson Pérez. Pueden buscar por Google, pueden googlear ahí encuentran los podcasts en diferentes canales, iVoox, por YouTube. Radio Alterativa, no alternativa. De pronto pueda que no la encuentre con el nombre, pero seguro que ahí está el material, hay mucho material, hay cosas interesantes que de hecho nos permiten a nosotros pues entender otras lógicas de comunicación. Hay unas entrevistas muy bonitas también con personajes de radio internacional que nos comparte ellos y nos enseñan cómo hacer esto también, entonces los invito. Las radiografías, 3 capítulos de radiografías que se han montado hasta el momento, ahí están para que la gente los revise, para que los esculque. Realmente esto no es una radio egocéntrica, es una radio de puertas abiertas, de compartir y de crecer entre todos. Que iba a la libre expresión, la libertad de expresión, que iba a la comunicación, que iba a la radio. Pero con creatividad, con responsabilidad, con argumentos. Qué bien, mil gracias y que estés muy bien. Y videoyentes, nos vemos en contados minutos porque vamos a recoger las voces de la gente en la calle que piensan sobre esta radio alternativa. Y para cerrar, no olviden, robinsonperez.blogspot.com. Gracias, Robinson.